después de perdonar a mi esposo por engañarme, descubrí que él nunca me perdonaría si yo le hiciera lo mismo, así que me aseguré de que nunca pudiera superarlo. Nunca pensé que estaría contando esta historia aquí, pero creo que después de todo lo que pasó, necesito sacarlo de alguna forma, aunque solo sea escribiéndolo para que gente anónima lo lea y, quizás, me entienda. No soy una santa, eso lo tengo claro desde el principio. También sé que nadie puede decir que un matrimonio es perfecto o que siempre es feliz, porque eso sería una mentira descarada. Pero hay líneas que uno no cruza, límites que se asumen como pactados, aunque nunca se hayan dicho en voz alta. Entre mi esposo y yo, ese límite era simple, fidelidad. Y él lo cruzó sin pensarlo 2 veces. Yo conocí a mi esposo en la universidad, cuando los dos éramos apenas unos veinteañeros llenos de sueños y expectativas. Él siempre fue encantador, de esos hombres que sabían exactamente qué decir para hacerte reír, que sabían escucharte con atención aunque quizás no entendieran del todo lo que estabas diciendo. Me enamoré de esa sensación de ser la única persona en la sala cuando él me miraba. Nos casamos jóvenes, pero no tan jóvenes como para que fuera una locura. Tuvimos nuestros altibajos, como todas las parejas, pero jamás pensé que él sería capaz de hacerme lo que me hizo. La infidelidad llegó de golpe, pero al mismo tiempo, si lo pienso ahora, había señales. Claro que las había. Las noches en que decía que se quedaría trabajando hasta tarde, las veces que salía del cuarto para atender llamadas urgentes del trabajo. O esos momentos incómodos en los que le llegaban mensajes y apagaba la pantalla del celular apenas yo lo miraba. Yo no quise verlo, porque estaba convencida de que él era el hombre que había prometido amarme y respetarme, y porque, honestamente, me daba terror enfrentarme a la posibilidad de que todo se viniera abajo. Un día, mientras limpiaba la casa, vi su computadora abierta. Yo nunca revisaba sus cosas, no era ese tipo de persona. Pero había algo en el aire ese día, una especie de inquietud que no podía sacudirme. El correo estaba abierto, y ahí lo vi, mensajes entre él y una compañera de trabajo. No eran solo conversaciones coquetas o bromas pesadas. Eran cosas explícitas, promesas, recuerdos de noches juntos, planes para volver a verse. Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras leía, cómo sentía un calor subiéndome por la espalda, cómo me faltaba el aire. No sabía si quería gritar, llorar o salir corriendo. Esa noche, cuando llegó, lo confronté. Fue una de las conversaciones más duras que he tenido en mi vida. Yo trataba de mantenerme firme, de no desmoronarme, pero por dentro sentía que me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Él negó al principio, como todos. Me llamó paranoica, me dijo que malinterpretaba las cosas, que eran solo bromas entre compañeros. Pero yo ya lo había leído todo. Tenía pruebas. Cuando se dio cuenta de que no podía seguir negando, rompió a llorar, me rogó que lo perdonara, me dijo que había sido un error, que no significaba nada, que éramos nosotros dos contra el mundo. Yo debería haberlo dejado ahí, lo sé. Debería haber recogido mis cosas y salir por esa puerta sin mirar atrás. Pero no lo hice. Decidí quedarme. Decidí perdonarlo. Me convencí de que todos merecían una segunda oportunidad, que yo tampoco era perfecta, que si de verdad quería salvar mi matrimonio, tenía que trabajar en ello. Así que fuimos a terapia de pareja, hablamos durante horas, pusimos reglas nuevas, tratamos de reconstruir lo que se había roto. Pensé que íbamos por buen camino. Pensé que lo estábamos logrando. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo inquietante. Aunque yo lo había perdonado a él, él no me había perdonado a mí. No por algo que yo hubiera hecho, sino por algo que yo podría hacer. Era como si mi capacidad de perdonar lo hubiera dejado expuesto, como si lo hiciera sentir vulnerable. Él empezó a ponerse más celoso, más desconfiado, más controlador. Me preguntaba con quién hablaba por teléfono, revisaba mi ropa buscando perfumes ajenos, se enfadaba si me maquillaba más de lo habitual para salir al trabajo. Una vez incluso me preguntó, medio en broma pero con un tono que me heló la sangre, si acaso yo le estaba pagando con la misma moneda. Yo traté de calmarlo. Le decía que lo amaba, que si no lo había dejado era porque quería estar con él, que estaba comprometida con nuestra relación. Pero cuanto más trataba de apaciguarlo, más parecía alimentar su paranoia.
Empecé a sentir que estaba pagando una condena por un crimen que no había cometido. Que no importaba cuánto me esforzara, siempre sería la mujer que podría vengarse, que podría hacerle lo mismo que él me había hecho, y eso lo carcomía. Vivir así no era vivir. Era estar bajo vigilancia constante, era ser culpable por default, era tener que demostrar cada día que era digna de confianza cuando él no había sido digno de la mía. Así fue como empezó a nacer en mí algo oscuro, algo que nunca pensé que tendría dentro. Al principio era solo una pregunta: ¿qué pasaría si yo lo hiciera? Si yo cruzara la línea que él tanto temía. Si él ya me trataba como a una culpable, ¿no sería más fácil simplemente serlo? Pero después entendí algo más profundo: yo no quería acostarme con otro hombre solo por venganza. Eso sería fácil. Yo quería algo más elegante, más duradero. Algo que lo hiciera entender, en cada fibra de su ser, que no se puede reconstruir una relación destruyendo a la otra persona. Quería que supiera que él podía haber sido perdonado, pero que nunca tendría el privilegio de perdonarme a mí, porque yo nunca le daría esa oportunidad. Y cuando entendí eso, supe exactamente lo que tenía que hacer. Actualización 1. Unos meses después del día en que decidí quedarme, las cosas habían cambiado de una manera que ni siquiera me sorprendía del todo, aunque dolía reconocerlo. Al principio, como suele pasar, parecía que íbamos hacia adelante. Hacíamos ejercicios de comunicación, teníamos nuestras sesiones de terapia, nos esforzábamos por compartir momentos de calidad. Pero no tardé en notar que todo era superficial, que debajo de la calma había un pozo hirviente que él no sabía manejar. Todo empezó con pequeños comentarios, esos que parecen inofensivos pero que dejan un sabor amargo. Cuando me arreglaba para salir al trabajo, él decía algo como: «Vas muy guapa hoy, ¿algún compañero nuevo en la oficina?». O cuando yo recibía una notificación en el teléfono y me reía porque una amiga me había mandado un meme, él me miraba fijo y soltaba: «¿Qué te cuentan de interesante, o quién?». Al principio, traté de bromear, de tomarlo con ligereza. Pero pronto entendí que él no estaba bromeando. Empezó a preguntarme cada vez más detalles sobre mis días, no con un interés sano, sino con un hambre ansiosa por detectar mentiras. Si decía que iba a salir con una amiga, quería saber con cuál, dónde nos veríamos, a qué hora volvería. Si por alguna razón se me hacía tarde, me recibía en casa con los ojos entrecerrados, como si cada minuto de retraso fuera una pista más en su tablero mental. Una noche, incluso se atrevió a decirme, mientras yo me quitaba los zapatos en la entrada, que había olido un perfume raro en mi abrigo. Me acuerdo de que lo miré fijamente, y aunque por dentro sentía las ganas de reventar en un grito, solo le dije, con voz calma, que probablemente había estado cerca de alguien en el metro, porque no tenía nada que ocultar. Lo que me marcó fue el cambio en su forma de tocarme, de mirarme. Ya no había calidez ni deseo genuino. Había una especie de revisión, como si yo fuera un objeto que debía inspeccionar antes de usar. Cuando me abrazaba, sentía sus manos buscándome, como si intentara descubrir algún detalle fuera de lugar, alguna pista invisible de que yo lo había traicionado. Cuando hacíamos el amor, lo notaba, no había pasión, había un instinto de posesión, como si quisiera dejarme claro a quién pertenecía. Yo, que lo había perdonado, me encontraba cada vez más atrapada en un ciclo de pruebas de fidelidad que nadie me había pedido firmar. Me acuerdo de una noche particularmente desagradable. Habíamos salido a cenar para celebrar mi ascenso en el trabajo. Yo estaba emocionada, sentía que era un pequeño triunfo personal después de meses de esfuerzo. Él, al principio, parecía feliz por mí. Pero cuando volví del baño, lo encontré revisando mi teléfono, que había dejado sobre la mesa. No intentó disimularlo. Me miró y me dijo, muy serio, ¿sabes? A veces me pregunto si me perdonaste porque te sentías culpable por algo que tú hiciste o ibas a hacer. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Le pregunté por qué demonios pensaba eso, qué motivo le daba yo para dudar. Y él, mirándome con esa mezcla de tristeza y amargura, me soltó que un hombre no podía evitarlo, que una vez que rompías algo, nunca podías dejar de mirar las grietas. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo después de que él se durmiera. Lo miré mientras respiraba profundamente, ajeno al torbellino que se agitaba dentro de mí. Y por primera vez, sentí que lo odiaba. No porque me hubiera engañado,
sino porque había convertido su culpa en mi condena. Porque me estaba obligando a cargar un peso que no me correspondía. Y ahí lo vi claro, él jamás me perdonaría. Nunca. No porque yo lo mereciera o no, sino porque su propio ego no podía manejarlo. Y si él nunca me perdonaría, entonces ¿para qué esforzarme en ser la esposa perfecta, en mantenerme limpia y pura ante sus ojos? Si yo ya estaba marcada, si yo ya era la culpable, entonces era momento de darle un motivo real. No un simple desliz, no un error momentáneo. No, yo iba a darle algo que nunca pudiera superar. Algo que lo persiguiera para siempre, algo que lo devorara desde dentro. Así empezó mi plan, aunque en ese momento todavía no lo tenía del todo claro. Comencé a observarlo con otros ojos, a analizar sus reacciones, sus puntos débiles. Sabía que no bastaba con serle infiel. Eso sería algo que él podría usar para victimizarse, para decirle a todo el mundo que yo era la mala, que él había sido un pobre hombre traicionado. No. Yo quería algo mucho más elaborado, algo que lo destruyera lentamente, desde su interior. Algo que lo hiciera cuestionarse todo, que lo hiciera dudar incluso de sus propias decisiones, que lo dejara completamente solo, incapaz de entender en qué momento se había quedado sin nada. Y lo más delicioso de todo era saber que él mismo me había dado las herramientas para lograrlo. Porque su paranoia, su necesidad de control, su obsesión por vigilarme, todo eso iba a ser el veneno que lo mataría por dentro. Solo tenía que ser paciente, estratégica, y dejarlo en sus propias manos. La venganza no sería rápida ni escandalosa. Sería fría, meticulosa, y absolutamente inolvidable. Actualización 2. Unos meses más tarde, después de muchas noches en vela y de haber soportado una tensión cada vez más densa en casa, mi plan comenzó a tomar forma. No fue una decisión impulsiva ni nacida del enojo del momento. No. Fue algo que se fue construyendo con paciencia, casi como quien talla piedra, golpe a golpe, hasta esculpir una figura perfecta. Cada vez que él me lanzaba una mirada de desconfianza, cada vez que me interrogaba por detalles insignificantes, cada vez que revisaba mis cosas creyendo que encontraría una prueba de traición, yo asentía en silencio. Sonreía con calma, y pensaba para mis adentros que él mismo estaba cavando su tumba. Era como si lo observara desde fuera, como si cada uno de sus gestos de control confirmara lo que yo ya sabía. No había futuro allí, pero sí había espacio para una venganza cuidadosamente orquestada. Empecé a trabajar primero en el aspecto emocional. Aprendí a leerlo, a anticiparme a sus sospechas. Si él pensaba que me arreglaba mucho, yo lo hacía aún más seguido, pero siempre con una excusa perfecta: reuniones importantes en el trabajo, almuerzos con clientes, pequeñas celebraciones de oficina. Si él pensaba que yo me mostraba demasiado alegre al recibir mensajes, yo me aseguraba de reírme un poco más frente a él, mientras respondía cosas inofensivas pero ambiguas. No era que yo estuviera hablando con nadie, no aún. Era simplemente darle alimento a sus fantasías paranoicas. Verlo tensarse, ver cómo su mandíbula se apretaba en silencio mientras fingía indiferencia, era como probar un bocado dulce que sabía que pronto se transformaría en un banquete completo. Al mismo tiempo, empecé a trabajar en lo práctico. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre, algo que nunca había hecho antes porque siempre habíamos compartido las finanzas. Empecé a transferir pequeños montos cada vez que podía, usando excusas como compras personales, pagos de tarjetas, o ahorros para vacaciones. Guardé copias digitales de documentos importantes, el contrato de la casa, los papeles del carro, las escrituras de un pequeño terreno que había heredado de mis padres. Organicé una carpeta bien oculta en mi computadora, con todo lo que podría necesitar si un día decidía irme y quería hacerlo dejando atrás el menor rastro posible. Mientras él me seguía preguntando por qué llegaba 15 minutos tarde o por qué había recibido una llamada de una vieja amiga, yo sonreía por dentro, sabiendo que cada conversación, cada gota de veneno que él mismo esparcía, me daba más fuerza para perfeccionar mi estrategia. En paralelo, había empezado a acercarme a un compañero de trabajo, alguien que, para mi sorpresa, se convirtió en una pieza clave sin que él mismo lo supiera. No era que yo quisiera estar con él, no en ese momento, pero había algo en su forma de mirarme, en su manera de reírse conmigo, que me recordaba lo que era sentirse apreciada, admirada, deseada de forma limpia. A veces,
cuando estábamos en la oficina y él me hacía un comentario amable, yo me sorprendía pensando en cómo reaccionaría mi esposo si pudiera vernos. No porque estuviéramos haciendo nada malo, sino porque sabía que él ya había pintado en su cabeza el escenario de mi traición, y cualquier detalle inocente podría convertirse, en su mente, en una prueba irrefutable. Empecé a dejar pistas deliberadamente pequeñas, un mensaje no borrado, una tarjeta de cumpleaños del compañero guardada en mi bolso, una foto grupal en redes sociales donde él aparecía cerca de mí. Nada directo, nada que realmente implicara una falta, pero suficiente para sembrar la duda. Y lo mejor de todo era que mientras tanto, yo mantenía una fachada impecable. Seguí asistiendo a las sesiones de terapia con él, seguí diciéndole que lo amaba, seguí escuchando sus miedos y sus quejas como si realmente quisiera solucionarlo todo. Una parte de mí sí quería hacerlo, lo confieso, pero una parte más fuerte, más oscura, se estaba alimentando de su desconfianza. Quería ver hasta dónde podía llevarlo, cuánto podría exprimirlo emocionalmente antes de que la bomba explotara. Y lo más irónico de todo era que él, con su constante paranoia, con su necesidad enfermiza de controlarlo todo, era el que me estaba dando el tiempo y el espacio para preparar cada movimiento. Recuerdo una noche en particular que me marcó profundamente. Estábamos en la cama, él se había quedado dormido después de hacer el amor conmigo de una forma casi brutal, como si estuviera tratando de marcar territorio, como si necesitara reafirmar su poder. Yo me quedé despierta, mirando al techo, escuchando su respiración pesada. Y fue ahí cuando me di cuenta de que ya no sentía amor por él. No era rabia, no era tristeza, era algo más frío, más calculador. Era la certeza de que yo tenía el control, de que podía destruirlo en el momento que eligiera. Él creía que me tenía bajo su bota, pero lo que no sabía era que yo ya me había salido de su jaula, que cada palabra, cada gesto, cada mirada de sospecha solo servía para sellar su destino. Decidí que la venganza no sería solo emocional ni solo práctica. Quería ambas. Quería marcharme dejando sus finanzas hechas un desastre, quería exponerlo frente a la gente que respetaba, quería asegurarme de que su imagen de hombre perfecto, de esposo reformado, se hiciera añicos frente a su familia, frente a sus amigos, frente a sus colegas. Así que empecé a recopilar información sobre su antigua aventura. Busqué a la mujer con la que me había engañado, me enteré de que aún trabajaban juntos, y confirmé, con una breve conversación casual, que ellos no habían terminado del todo cuando él me pidió perdón. Sí, él seguía viéndola de vez en cuando, solo que ahora lo hacía con más cuidado. Eso fue la chispa final que necesitaba. No solo tenía un hombre que me maltrataba emocionalmente, que me vigilaba y me hacía sentir atrapada, sino que además seguía siendo un hipócrita que jugaba a dos bandas. Fue en ese momento cuando comprendí que no había marcha atrás. No estaba planeando simplemente dejarlo, estaba planeando arrasarlo. Quería que cuando yo me marchara, él se quedara solo con su paranoia, con sus miedos, con sus inseguridades, sin nadie a quien controlar ni culpar. Quería que mirara atrás y se diera cuenta de que su mayor error no fue haberme engañado, sino haberme subestimado. Y así, con cada detalle cuidadosamente colocado, con cada paso preparado con precisión, seguí trabajando en las sombras, esperando el momento exacto para lanzar el golpe final. Sabía que no faltaba mucho, y solo con imaginarme su cara cuando todo explotara, ya podía sentir un escalofrío delicioso recorriéndome la espalda. Actualización 3. Un año después de haber decidido quedarme, el aire en nuestra casa era tan denso que parecía imposible respirar. Cada paso que daba era observado, cada palabra que decía era analizada, cada gesto era diseccionado con una precisión que me resultaba asfixiante. Mi esposo se había convertido en una versión grotesca de sí mismo, atrapado en su propia mente, consumido por la sospecha. Si en los primeros meses después del perdón yo había sido la que caminaba sobre cáscaras de huevo, ahora era él quien parecía vivir al borde del colapso. Todo lo que hacía, absolutamente todo, era un disparador para sus inseguridades. Si me arreglaba demasiado para salir, preguntaba con voz tensa por qué me ponía ese vestido justo hoy. Si me reía mucho hablando por teléfono, lanzaba comentarios venenosos como que yo no me reía así con él. Y si volvía unos minutos tarde del trabajo, me esperaba en la sala, con los brazos cruzados, fingiendo calma, pero incapaz de ocultar los ojos enrojecidos y los labios apretados. Yo, mientras tanto,
me había convertido en una maestra del engaño, aunque sin necesidad de acostarme con nadie. Había perfeccionado el arte de alimentarle las dudas sin ensuciarme las manos, de dejar migas de pan que él recogía ansioso, convencido de que eran pruebas de una infidelidad que no existía. El compañero de trabajo con el que había empezado a bromear ocasionalmente ahora era parte de un juego mucho más elaborado. Nos mandábamos mensajes crípticos, llenos de referencias internas y chistes privados, que dejaba a propósito abiertos en mi teléfono, sabiendo que mi esposo los miraría a escondidas. Cuando él me preguntaba qué eran esos mensajes, yo ponía cara de inocencia y le explicaba que eran solo bromas tontas entre colegas, nada que él tuviera que preocuparse. Pero por dentro, podía ver cómo su mente hervía, cómo sus pensamientos lo torturaban, cómo empezaba a construir castillos de sospecha donde yo solo ponía ladrillos de duda. Lo veía descomponerse lentamente, como una casa carcomida por dentro, mientras por fuera trataba de mantener la fachada de esposo respetable. En el trabajo, empezó a tener problemas porque su rendimiento bajaba, pasaba horas revisando mis redes sociales, revisando viejas fotos, husmeando mis interacciones. Una vez, sin que él lo supiera, lo seguí cuando me dijo que saldría a cenar con unos amigos. En lugar de eso, lo vi estacionado a unas cuadras de mi oficina, esperando en el carro, mirando la puerta de entrada, convencido de que me atraparía saliendo con otro hombre. Cuando volví a casa y él intentó actuar normal, quise reírme en su cara, pero no lo hice. Me limité a preguntarle qué tal la noche con sus amigos, y él, atrapado entre la mentira y la paranoia, solo murmuró que había estado tranquila. Mientras tanto, yo había terminado de organizar mis movimientos. Había rentado un pequeño apartamento a mi nombre, algo que él no sabía porque las cuentas estaban separadas. Había hablado con un abogado, había preparado los papeles del divorcio, había hecho una lista detallada de todos los bienes que me correspondían legalmente y había guardado capturas de todas las pruebas de su acoso emocional, de sus arrebatos, de sus insultos disfrazados de bromas. Tenía mensajes guardados donde me llamaba perra, falsa, hipócrita, todo porque me había tardado 5 minutos en responderle un mensaje. Tenía notas de voz donde me acusaba de provocarlo, de humillarlo, de hacerlo quedar como un idiota. Tenía testigos, amigos y colegas que podían atestiguar que su comportamiento se había vuelto errático, que su obsesión por controlarme era evidente. La clave era hacerlo sentir seguro justo antes de la caída. Así que, un mes antes de poner mi plan en marcha, fingí un acercamiento. Le propuse hacer un viaje juntos, solo los dos, para reconectar. Le dije que quería intentar empezar de cero, que todavía creía en nosotros, que todavía podíamos salvar el matrimonio. Lo vi relajarse poco a poco, lo vi empezar a sonreír de nuevo, lo vi mirarme con ternura después de meses de frialdad. Incluso me atreví a decirle, con una mezcla perfecta de ternura y picardía, que últimamente había pensado en tener un hijo, que quizás eso nos daría un nuevo propósito. Él, que siempre había querido ser padre, cayó en la trampa sin dudarlo. Empezó a tratarme mejor, a bajar la guardia, a comportarse como el hombre del que alguna vez me enamoré. Pero yo ya no lo miraba con amor. Lo miraba como a una presa que no sospecha que el cazador está a punto de disparar. Recuerdo especialmente una noche en la que él, abrazándome después de hacer el amor, me susurró que estaba feliz de que hubiéramos superado todo, que no sabía qué haría si yo alguna vez lo traicionara de verdad. Dijo, con voz quebrada, que él no podría vivir sabiendo que yo le había hecho lo mismo que él me hizo. Esa fue la confirmación que necesitaba. Él podía soportar muchas cosas, pero no soportaría que yo me levantara y lo dejara atrás. No soportaría saber que había perdido, que había sido reemplazado, que ya no era indispensable. No soportaría ver cómo rehacía mi vida mientras él quedaba solo, atrapado en el laberinto que él mismo había construido. Así, mientras lo abrazaba con una sonrisa suave, mientras le acariciaba el cabello como si todo estuviera bien, yo ya contaba los días para el momento final. Sabía que faltaba poco. Sabía que el golpe sería tan preciso, tan calculado, tan cruel, que no tendría manera de levantarse. Y lo mejor de todo era que él nunca lo vería venir. Actualización 4. Unas semanas después, cuando ya todo estaba preparado al milímetro, me senté sola en la sala del pequeño apartamento que había rentado a escondidas, mirando la pila de papeles que representaban el final oficial de nuestro matrimonio.
Tenía los papeles del divorcio listos, con cada cláusula cuidadosamente revisada por el abogado. Las cuentas conjuntas ya estaban vacías, el dinero transferido a mi cuenta personal. Las pruebas de sus infidelidades pasadas, de sus agresiones verbales y de su comportamiento controlador estaban perfectamente organizadas en carpetas, tanto digitales como físicas, con respaldo en la nube por si intentaba destruir algo. Me había encargado de que todos los detalles legales estuvieran atados antes de lanzar el golpe, porque sabía que, cuando lo hiciera, la reacción de él sería violenta, desesperada, llena de súplicas y amenazas. El día elegido fue un jueves, porque sabía que estaría relajado después de haber tenido una semana tranquila, confiado en que nuestra relación estaba mejorando. Esa mañana me levanté temprano, le preparé desayuno como hacía tiempo no lo hacía, y lo besé en la mejilla antes de que saliera al trabajo, deseándole un buen día. Él sonrió, me abrazó largo, murmuró que me amaba, que le encantaba vernos volviendo a ser nosotros. Yo asentí suavemente, le devolví el abrazo, sintiendo en cada fibra de mi cuerpo la contradicción, mientras él soñaba con reconstruir algo que nunca entendió cómo había destruido. Yo estaba a horas de derrumbarle todo lo que pensaba que le quedaba en pie. Ese mismo día, mientras él trabajaba, contraté a una empresa de mudanzas para recoger las pocas cosas que había decidido llevarme. No me interesaba la casa ni los muebles, me interesaba mi libertad, mi independencia, mi paz mental. Mientras las cajas eran cargadas, me quedé parada en medio del salón vacío, recordando los años que había pasado allí, los cumpleaños, los aniversarios, los momentos que alguna vez me hicieron feliz. Pero ya no había nostalgia. Solo había determinación. Cuando terminé, dejé sobre la mesa del comedor un sobre cuidadosamente preparado, que contenía los papeles del divorcio, una carta de despedida breve pero contundente, y una memoria USB con las pruebas que había recopilado, para que supiera exactamente por qué lo estaba dejando. Cuando regresó esa noche, lo escuché desde mi nuevo apartamento, porque ya me había asegurado de que una amiga estuviera cerca de nuestra antigua casa para grabar el momento. Lo había preparado todo, cámaras de seguridad internas activadas, grabadoras ocultas, cada detalle calculado para registrar su reacción. Según mi amiga, cuando entró, al principio no entendía lo que veía, las habitaciones vacías, el silencio absoluto, las luces apagadas. Llamó mi nombre varias veces, cada vez con más nerviosismo, hasta que finalmente encontró el sobre. Fue entonces cuando, según el video, empezó a gritar, a tirar cosas, a maldecir. Primero me llamó al celular 1, 2, 3 veces. No respondí. Después envió mensajes de texto, audios, algunos suplicando, otros llenos de rabia. Me decía que yo era cruel, que cómo podía hacerle eso, que qué clase de persona era yo para dejarlo así, después de todo lo que habíamos pasado. No respondía nada. Apagué el teléfono durante 2 días completos, mientras dejaba que su mente se retorciera sola. Cuando finalmente volví a conectarlo, tenía decenas de mensajes suyos, intercalando súplicas, insultos, justificaciones, amenazas veladas. Pero para entonces, él ya no tenía manera de alcanzarme. Las cuentas congeladas, los abogados contactados, las redes sociales bloqueadas, el círculo social informado. Porque, sí, antes de irme, me aseguré de que todos supieran la verdad. Hablé con su familia, con sus amigos, con sus colegas. Les mostré la evidencia de sus infidelidades pasadas, de su comportamiento tóxico, de sus agresiones emocionales. Muchos quedaron en shock, porque para ellos él siempre había sido el esposo ejemplar, el que arregló las cosas después de un desliz. Cuando vieron las pruebas, las fotos, los mensajes, las capturas de pantalla, los audios, empezaron a darle la espalda. Lo más delicioso fue ver cómo poco a poco todo lo que le daba estabilidad comenzó a desmoronarse. En el trabajo, la compañera con la que había tenido la aventura se enteró de que él había mostrado capturas de sus conversaciones privadas a otras personas, tratando de probar que yo era la loca y la infiel. Ella, furiosa por la exposición, fue directamente a Recursos Humanos y presentó una queja formal por acoso y violación de políticas internas. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, empezó a agrietarse de forma pública. Amigos que lo admiraban comenzaron a distanciarse, avergonzados de haber defendido a alguien que ahora quedaba al descubierto como un hipócrita. Su familia, especialmente su madre,
que siempre me había mirado con cierto desprecio, creyéndose la jueza moral del matrimonio, me llamó llorando, pidiéndome explicaciones. Le respondí con calma que no era mi responsabilidad arreglar lo que él mismo había roto. Lo más impactante fue recibir un mensaje suyo, casi una semana después del golpe, donde me decía que entendía que lo dejara, pero que lo que no podía soportar era que yo lo hubiera humillado públicamente. Eso fue lo que más le dolió, no perderme, no quedarse solo, no enfrentar las consecuencias de sus actos. Fue la humillación. Saber que todos lo veían tal como era. Saber que ya no tenía la máscara de esposo perfecto, de hombre redimido. Saber que había perdido el control no solo sobre mí, sino sobre la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Fue ahí cuando entendí que mi venganza había sido perfecta. No necesitaba que él me perdonara. Ni siquiera necesitaba que me suplicara volver. Lo único que necesitaba era que él supiera que yo lo había superado, que yo había ganado, y que él jamás, jamás podría hacer lo mismo. Actualización final. Unos meses más tarde, cuando las aguas parecían haberse calmado en la superficie, mi ex esposo seguía intentando recuperar, al menos, alguna forma de contacto conmigo. Me había escrito correos larguísimos cargados de culpa, mensajes donde juraba haber cambiado, otros donde me acusaba de haberlo traicionado emocionalmente, incluso si no había habido otro hombre. A veces llegaban mensajes de números desconocidos, de perfiles falsos en redes sociales, intentando sondear si yo había empezado una nueva relación. Era como si él no pudiera tolerar la idea de que yo siguiera adelante, de que su peor pesadilla, ser reemplazado, se hubiera hecho realidad. Pero yo ya no tenía interés en dialogar ni en darle el mínimo espacio en mi vida. Para mí, todo lo que quedaba era cerrar el círculo, dar ese último golpe que lo dejara no solo derrotado, sino permanentemente marcado, incapaz de reconstruir lo que había perdido. Había empezado a salir con alguien. No era una relación surgida de la revancha, sino algo que simplemente se dio. Ese compañero de trabajo, el mismo con el que alguna vez había bromeado para alimentar las sospechas de mi ex, se convirtió poco a poco en una persona importante para mí. Era alguien que me respetaba, que me escuchaba, que no cargaba conmigo culpas ajenas ni esperaba que pagara por los errores del pasado. Con él, descubrí lo que era sentirse segura, tranquila, valorada. Y cuando decidimos hacer pública nuestra relación, lo hice de la manera más visible posible. Sabía que mi ex todavía tenía contacto con amigos en común, sabía que rondaba mis redes desde cuentas falsas. Así que una noche, después de una cena preciosa, publiqué una foto, él y yo abrazados, riendo, con una leyenda simple pero potente que decía, a veces, después del caos, llega la paz que uno nunca pensó que merecía. No mencioné nombres, no hice referencias directas, pero sabía perfectamente que él lo vería. No pasó ni una hora antes de recibir una ráfaga de mensajes. Eran de esas cuentas falsas que ya conocía bien, con nombres genéricos y fotos de perfil vacías. Primero fueron comentarios pasivo-agresivos, luego insultos velados, y finalmente mensajes directos que oscilaban entre súplicas lastimosas y amenazas mal disimuladas. Me acusaba de haber jugado con él, de haberlo manipulado, de haber estado planeando todo desde antes. Y sí, tenía razón en algo, yo había planeado cada paso, cada movimiento, cada hilo de la telaraña en la que ahora estaba atrapado. Pero lo que él no entendía era que nada de eso hubiera sido necesario si él no hubiera plantado primero las semillas de su propia destrucción. Yo simplemente las había regado, con paciencia y precisión, hasta que florecieron en el jardín oscuro que ahora lo rodeaba. El golpe final llegó cuando decidí compartir mi historia, de manera anónima, en una plataforma pública. Sin decir nombres, sin dar detalles que pudieran vincularme legalmente, conté lo que había vivido, cómo había perdonado una infidelidad, cómo había intentado salvar un matrimonio podrido, cómo había sido maltratada emocionalmente por años, y cómo finalmente había decidido priorizarme, rehacer mi vida y encontrar la felicidad lejos de quien solo supo controlarme. El post se volvió viral en círculos locales, especialmente porque muchas personas que conocían a mi ex empezaron a sospechar que hablaba de él. Nadie podía probarlo, por supuesto, pero bastaba con las coincidencias, con los pequeños detalles, con los rumores que ya circulaban desde nuestra separación. Mi ex, que siempre había sido obsesionado con su imagen, empezó a perder aún más terreno, gente que antes lo admiraba ahora lo miraba con otros ojos, con desconfianza,
con recelo. Las consecuencias fueron devastadoras para él. En el trabajo, terminó enfrentando una investigación interna por las quejas acumuladas, no solo por su relación inapropiada con la compañera, sino por un historial de comportamientos que muchos habían dejado pasar por miedo o incomodidad. Fue degradado, perdiendo el puesto que tanto presumía, y poco después decidió renunciar para evitar un despido formal. En su círculo social, los amigos cercanos empezaron a alejarse, cansados de sus constantes lamentos y de su incapacidad de asumir responsabilidades. Incluso su familia, que al principio había intentado apoyarlo, terminó dándole la espalda, harta de los dramas y de las verdades que salieron a la luz. Yo, mientras tanto, florecía. Mi vida se llenó de nuevas oportunidades, de momentos de paz, de risas sinceras, de tardes tranquilas que antes parecían imposibles. Había aprendido a poner límites, a reconocer el valor de estar sola si era necesario, y a elegir conscientemente a quien dejar entrar en mi vida. Y cada vez que pensaba en él, no sentía odio, ni rabia, ni siquiera tristeza. Sentía satisfacción. No porque le hubiera hecho daño, sino porque él mismo se había encargado de construir la bomba que terminó por destruirlo. Yo solo me aseguré de que la explosión fuera pública, inolvidable, irreversible. En algún momento, alguien me preguntó si no sentía culpa, si no me parecía excesivo lo que había hecho. Y yo, con toda la calma del mundo, respondí que no. Porque entender que te mereces respeto, que tienes derecho a recuperar tu libertad, que puedes levantarte después de años de cargar con una culpa que no te corresponde, eso no es crueldad. Eso es justicia. Y si, en el camino, quien te hizo daño queda atrapado para siempre en el eco de sus propios errores, entonces es simplemente el destino devolviéndole a cada uno lo que le toca. Así cerré este capítulo de mi vida, no como una víctima, no como una vengadora despiadada, sino como alguien que finalmente entendió que hay veces en las que la mejor venganza es vivir tan bien, tan plenamente, tan libremente, que la otra persona nunca pueda superarlo. Jamás.